Apreciados hermanos y amigos, les habla el pastor Mario Villegas y en este momento quiero compartir con ustedes el tema que he titulado No tengamos temor al espiritismo. Cuando entramos en este tema o vamos a tratar este tema, tenemos que saber que el espiritismo es aquellas personas que consultan a los muertos porque creen que ellos tienen capacidad de hablar con los vivos. Y eso no es bíblico, eso está en contra de la palabra de Dios. En otras palabras, el espiritismo está en contra del mismo Dios, porque el espiritismo invoca es al mismo demonio, no invoca a Dios. Y el espiritismo es un asunto que se inició desde el mismo momento en que Adán y Eva fueron creados. Allí Satanás atacó a nuestra primera pareja de hermanos, Adán y Eva. Y podemos leer en el capítulo 3 del libro de Génesis que allí vino el momento cuando él tentó a nuestros primeros padres y los llevó allí al huerto, y dice que estando en el huerto le dijo a la mujer, capítulo 3, vamos a leerlo, desde el versículo 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Allí, cuando la serpiente se está hablando del mismo Satanás, que se transformó en una serpiente para tentar a Eva. Y allí comienza la primera gran mentira. Cuando Satanás le dice a la mujer, no se someta a Dios, desobedezca a Dios y no va a morir. El espiritismo cree que uno no muere, que uno se reencarna. Y eso está en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice todo lo contrario, que cuando uno desobedece, entonces va a morir. Y eso es bíblico. Por eso es que a través de los siglos el espiritismo ha estado enseñándose y practicándose en el mundo entero. Y Dios, que es celoso, que sabe que sus hijos no deberíamos de estar practicando nada de esas prácticas que hablan prácticas espiritistas, que dicen que hacen aparecer los muertos a los vivos. Eso es un engaño. Sí, aparentan que están hablando con los vivos, esos muertos, pero esos son espíritus de demonios. Por eso en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 9 en adelante hasta el 12, vamos a leer, dice lo siguiente. Hay un subtítulo allí y dice amonestación contra las costumbres paganas. Deuteronomio 18:9 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones, las echa de delante de ti. Aquí el Señor está dando un consejo muy claro, que un hijo de Dios no debe consultar con espiritistas, porque el espiritista está buscando a los muertos para consultar con los vivos, y eso no es posible. La Biblia dice que el que muere deja todo de este mundo, ya no vuelve a saber más nada, porque el espíritu que tenía lo toma Dios y quedó solamente en la materia. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que sigue vivo el muerto? En ninguna manera. Es el espíritu del mal que toma esa figura del muerto y nos hace creer que nosotros estamos viendo es al muerto, y no es así. Estamos mirando es un espíritu del mal. Entonces el apóstol Pablo, entendiendo y comprendiendo este tema tan peligroso, él dice en Efesios capítulo 6 y el versículo 12,
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Notemos cómo el apóstol aquí está diciendo que la lucha no es con un ser humano, la lucha es con principados, o sea, poderes que no pertenecen aquí a los terrícolas. Esos son poderes que vienen de la expulsión que Dios hizo allá en esa guerra en el cielo. Estos seres espirituales vinieron a la tierra y ahora toman la figura de personas y hacen creer que son los muertos. No, esos son espíritus del mal. Por eso dice que no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra la maldad. Y todo eso es porque el hombre pecó. Y entonces Satanás quiere hacerle creer que no existe pecado. Y al no existir pecado, pues no necesitamos a Jesús, porque Él vino y fue a salvarnos del pecado. Y entonces si no existe pecado, no es necesario la cruz ni un Salvador, porque usted es Dios y usted entonces tiene vida en sí mismo. Ese es un sofisma, una mentira. Y por eso nosotros como los hijos de Dios tenemos que reaccionar a esa mentira. Leamos, por ejemplo, lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 3 y vamos a leer el versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron. Notemos, eso es claro. Todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias al Señor, que el Señor vino a vencer el pecado, y quien es el rey del pecado es Satanás. Lo que él vino fue a destruir las obras de Satanás. Y en el libro de Romanos capítulo 6 y el versículo 23 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Está hablando ahora que entonces nosotros, que Dios nos ha libertado, nos ha perdonado, no podemos seguir siendo esclavos. ¿Cuál es esa esclavitud? Cuando uno sigue creyendo lo que los demás creen. Y mucha gente cree que sí, que los muertos se aparecen. Eso lo puede usted aparentemente ver, pero eso se llama espiritismo, porque el Señor dijo que quien practica eso está en contra de Dios, porque el espiritista está en contra de Dios y cree que no hay muerte. Cuando una persona muere, según lo dice la Biblia, deja ya todo lo que hay en este mundo, su odio, su envidia, su amor, y ya esperará hasta cuando el Señor venga por segunda vez, como dice la Escritura. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que reconocer que el único que nos da la vida y que dependemos de Él es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Por eso las promesas del Señor nos ayudan a tener como ánimo, como un despertar entre nosotros y saber que nosotros los cristianos tenemos una esperanza que otros no tienen, que otros no han logrado. Por ejemplo, estas hermosas palabras del Salmo 23, capítulo 23, versículo 4, dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aquí el Señor está diciendo que el Hijo de Dios tiene ánimo, que aunque pase por los momentos difíciles del valle de sombra y de muerte, no temeremos, dice, porque tú estarás conmigo. Esa es la promesa del Señor. La presencia del Señor es su promesa. El Salmo 91, versículos 5 en adelante, nos dice también, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¡Qué hermosas palabras! O sea, tenemos la promesa del Señor que aunque el mal esté, el Hijo de Dios está protegido,
tiene una coraza en la presencia del Señor cada día. Allí estamos nosotros, pendientes cada día de recibir al Señor el ánimo y la gracia de poder enfrentar el mal. Ahora, es cierto que un día pues todos vamos a morir, pero qué hermoso es saber que tenemos una esperanza los cristianos. Nuestra vida no es esta sola. El Señor habló de que hay otra vida, pero esa vida está en Él. No es que como cree el espiritista, que usted muere y después se reencarna, no. La vida es en Cristo. Cuando yo llego a morir, pues sí, yo voy a morir, pero esperaré el momento cuando el Señor me dé la inmortalidad. Vamos a mirar uno de esos pasajes que habla de esa gran promesa. En el libro de Juan capítulo 11, nosotros vemos en el libro de Juan cómo el Señor nos dio una esperanza. Y en el versículo 25, Juan 11, 25, el Señor dice, le dijo el Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y luego hace una pregunta, ¿crees tú esto? O sea, el Señor está diciendo, creamos lo que dice la palabra de Dios. No le creamos al mal, porque el mal es el que lleva a creer que uno tiene vida después de la muerte. Y eso es espiritismo. Y por eso nosotros tenemos que reconocer que Él es la resurrección y la vida. ¿Y cuál resurrección? Bueno, cuando el Señor vuelva es que nos va a volver esa vida, pero no una vida para seguir viviendo en este mundo, es una vida diferente, es la vida eterna en el reino. Vamos al libro de Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4 y notemos qué es lo que ocurre cuando una persona muere. Veamos el versículo 13 en adelante. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí la muerte es como un sueño, dice, los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuál esperanza? Que va a haber vida después de la muerte, pero cuando Cristo venga a dárnosla. Y dice el versículo 14, Primera de Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, por eso Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en Él. O sea, a todos los muertos, el Señor los va a resucitar. Versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, decía Pablo, ¿no?, quien escribió este pasaje, como si Él estuviera vivo, dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, nosotros no nos vamos a adelantar a los muertos que han muerto creyendo en el Señor. Versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y note lo que dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, ese concepto de que el muerto sigue vivo, eso es mentira. Aquí la Biblia lo está diciendo, que cuando el Señor vuelva es que va a resucitar a sus muertos, o sea, a los que murieron creyendo en Él. Dice, los muertos resucitarán primero. Luego nosotros, y decía Pablo como si Él estuviera vivo en el momento en que venga el Señor, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los muertos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Entonces, apreciados hermanos, no nos dejemos engañar. El Señor está hablando aquí de que todo aquel que cree en el Señor y piensa en el Señor y lo acepta como su Salvador, va a tener la oportunidad de vivir, sí, pero cuando Él venga por segunda vez. Y es muy importante entender claramente esto, que la paga por la persona no se da en el momento en que se muere, como algunos dicen, se muere y se va al cielo o se muere y se va al infierno. No, notemos lo que dice la Sagrada Biblia en el libro de Juan capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 28. Juan 5, 28 y 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Eso es lo que estamos hablando de la resurrección, cuando venga Jesús.
Y los que hicieron lo bueno saldrán, escuchen eso, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Aquí se está hablando de una resurrección. No creamos en eso de que la persona murió y se va al infierno o al cielo. No, tiene que esperar hasta la resurrección final, hasta cuando el Señor venga a dar paga. Dice, unos saldrán a resurrección de vida y otros a resurrección de muerte. Entonces eso del espiritismo es falso, que dice que entonces hay que consultar con los muertos. Eso es falso, porque el muerto está muerto hasta la resurrección. Y si aparece alguien que dice que estuvo muerto, ese es un espíritu de Satanás, de uno de sus ángeles malos, que se aparece a la persona para confundirla. Por eso Cristo vino para atacar al enemigo que confundía a las personas. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Y en el capítulo 2 del libro de Hebreos y el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Está hablando de Jesús, que vino como humano. Pero luego dice, para destruir por medio de la muerte. O sea, Cristo murió y al morir resucitó. Y ahí dice, ahora venció, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. O sea que el Señor vino para destruir ese imperio que tiene el enemigo de Dios y que es la muerte. Ya no habrá más muerte, no habrá más dolor, porque el Señor nos va a dar a través de Él la eternidad. Veamos lo que dice Apocalipsis 1, versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora el Señor tomó la autoridad y ahora Él tiene el poder de resucitar a todos aquellos que vivimos confiando en el Señor, y un día vamos a morir, pero confiando en el Señor sabemos que Él nos va a resucitar. Y allí entonces será el momento cuando todos los que están en los sepulcros oiremos la voz del Señor, y ahora unos saldrán a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. Todos los cristianos entonces esperamos el momento cuando el Señor venga por segunda vez y nos dé esa linda oportunidad de resucitar para vivir con Él por toda la eternidad. Como cristianos entonces no tengamos temor al espiritismo, a creer que el enemigo va a tener poder sobre nosotros, porque ya el poder lo tiene el Señor, porque Él nos compró con su sangre en la cruz. Y ahora nosotros que hemos sido comprados por su sacrificio en la cruz, tenemos las promesas que Él nos dejó en su sagrada escritura, que un día le veremos y un día Él nos va a decir: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y ese es el momento que nosotros esperaremos cuando el Señor nos dé la bienvenida a su reino. Y ese momento solo será cuando Él venga por segunda vez. Sí, todos tendremos que morir, pero tenemos la esperanza de la resurrección en Cristo, de la vida eterna en Cristo, y en Él estaremos siempre esperando que Él cumpla esa promesa maravillosa que un día nos dará la eternidad. Que el Señor nos anime con estas palabras, que podamos tener valor para enfrentar hoy las dificultades de este día, pero que hoy salgamos contentos de saber que tenemos la vida eterna en Cristo Jesús, y que todo aquel que vive y muere en Él ya puede decir que es eterno, porque está unido al eterno que es Cristo Jesús. Los que viven sabemos que han de morir, pero sabemos que si morimos en Cristo, un día tendremos la oportunidad de ser resucitados por aquel que resucitó y que tiene el poder de la muerte, y que es Cristo Jesús, que tiene esas llaves del poder de la muerte, y es que no nos va a dejar permanecer en la tumba para siempre. Animémonos con estas palabras, y que Dios hoy nos dé esa fortaleza de decir que los hijos de Dios somos el pueblo de la esperanza, el pueblo de la vida eterna,